Bueno, hoy me toca compartir a mí y hoy quiero ver cómo Dios puede cumplir el propósito aún en familias disfuncionales. Vivimos en tiempos donde la palabra familia no siempre significa armonía, que a veces que es con lo que lo relacionamos, pero no siempre significa esto. De hecho, muchas veces nos enfrentamos a hogares donde el ambiente es tenso, donde la comunicación ya está rota, donde hay heridas que se han ido acumulando. Y está viendo una estadística que dice que en México 4 de cada 10 hogares son considerados disfuncionales. Yo pensaba que eran más, la verdad. Dice que son 4 de cada 10. Y especialmente dice que aquellos que son con 2 o más hijos. Y las causas de esto son variadas, son diferentes, desde problemas económicos, desde adicciones a veces de los padres, desempleo, ausencia de afecto, violencia, que es algo que se ve también mucho, e incluso pueden ser silencios que a veces duelen más que los gritos. Y lo más preocupante que estaba viendo en estas estadísticas es que en estas condiciones no solo se ven afectados los adultos, sino que especialmente los pequeños, los niños, son los que resultan más afectados. Niños que crecen con ansiedad, con tristeza, niños que crecen sintiéndose invisibles. Y un estudio en el Estado de México reveló que el 34% de los niños con depresión provenían de familias disfuncionales. Y cuando estos niños crecen, muchas veces comienzan a reflejar, a repetir estos mismos patrones de sus padres, porque no conocían otra forma de relacionarse. Por eso hoy, más que nunca, yo creo que necesitamos volver a la palabra de Dios para redescubrir su diseño original para la familia. Un espacio de refugio, un espacio de apoyo, pero sobre todo de gracia y de restauración. ¿Cuántos aquí viven o vienen de una familia disfuncional? No se preocupen, no estamos en el DIF, estamos en la iglesia. No les vamos a quitar a sus hijos. Mire, las familias, yo sabiendo que son como construcciones, como casas en construcción. A veces pueden tener polvo, otras huelen a pintura fresca, hay ruido, hay cosas por terminar, pero también hay grietas en estas construcciones. Pero si el arquitecto es Dios, no nos debemos de preocupar porque creo que Él sabe lo que está haciendo. Y dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hace una semana recibí una llamada de un amigo, hacía muchísimos años que no lo veía, no sabía de él, y me dice: Raúl, quiero pedirte un favor, quiero que vayas a hablar con mi tío. Él tuvo un derrame cerebral hace 2 años y ahorita está en el punto de que ya no quiere nada, no quiere comer, no quiere hacer nada. Dice: mi familia ya estamos mal, ya no sabemos qué hacer. Mi tía está cansada, ya no sabemos qué hacer, y pensé en ti. Y el día de ayer me tocó ir con esta persona. También ayer mismo, otra persona me invitó a una comida, ya tenía tiempo invitándome. Pero yo no sabía que detrás de esa comida estaba la intención de que yo fuera a hablar con sus hijos, porque ya estaba preocupado también por el rumbo que estaban tomando. Y este mes estaremos hablando de la familia, y al ver yo estas situaciones de ayer, me doy cuenta de algo. Hay una preocupación por las familias, una preocupación real. Detrás de muchas sonrisas, a veces hay caos en casa. Detrás de lo que parece normal,
hay muchos corazones rotos en los hogares. Y hoy quiero hablarles de un joven que viene de una familia complicada. Que si en aquellos tiempos hubieran tenido WhatsApp, ya se hubieran salido del grupo. O ya hubieran bloqueado a los hermanos, ¿verdad? Y vamos a ver 4 puntos. Voy a invitar a que busque Génesis 37. Y alguien ayúdeme a darle lectura a los versículos 3 y 4. Génesis 37, 3 y 4. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Ok, punto número 1, reconoce las grietas de tu familia, pero no vivas atrapado en ellas. Aquí en estos versículos que acaban de leer, tenemos un problema familiar muy común que a veces hay en las familias, ¿verdad? ¿Cuál es? Preferencias, ¿verdad? Comparaciones dentro del hogar. Dice que Jacob amaba más a José. Y hoy en día pregúntale a un padre cuál es su hijo favorito y ¿qué te dice? Los quiere a todos por igual, ¿verdad? Los dos. Pero aquí Jacob dice que amaba más a José y no lo disimulaba. Sé que le regaló una túnica especial, una prenda que en ese tiempo representaba honor, autoridad, distinción. Y eso aquí dice que provocó celos intensos entre los hermanos, envidias. Y aquí el error de Jacob fue repetir un patrón que él mismo había sufrido. ¿Recuerdan esta historia también con su padre Isaac? ¿Qué fue lo que hizo su padre? Amó más a Esaú, prefirió a Esaú. Y Jacob creció en un ambiente dividido, en un ambiente de competencias entre hermanos. Y ahora, años después, él está cometiendo el mismo error con sus propios hijos. ¿Cuántas veces también nosotros repetimos lo que un día nos dolió? Si en tu casa hubo silencios, favoritismos o injusticias, es probable que sin darse cuenta usted esté repitiendo esas mismas actitudes. Las heridas no sanadas se convierten en patrones repetidos. Comenzamos a imitar todo eso. Dice Proverbios 18, 19. Proverbios 18, 19 dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar. Este versículo aquí nos revela algo muy serio, muy importante. Dice que cuando una persona es herida por un familiar, se cierra. Dice aquí da el ejemplo de como una ciudad amurallada que no deja entrar a nadie. Y esas murallas muchas veces no son físicas, son murallas emocionales. Hijos que ya no hablan con sus padres, hermanos que solo se ven en funerales, silencios incómodos en la mesa, conversaciones vacías o llenas de reproches. ¿Hay alguna grieta en su familia que usted nunca habló? Una comparación que a lo mejor le marcó a usted y todavía viene cargando con eso. ¿Algún silencio que le dolió más que un grito? Y no se trata de negar el pasado, pero no podemos tampoco vivir atrapados ahí. Dice una frase: reconocer las grietas no es debilidad, es el primer paso para sanar. Y Dios no puede restaurar lo que usted no está dispuesto a admitir. Necesita reconocerlo y no diga, así somos nosotros, siempre ha sido así. Mejor diga, sí, esto dolió, pero no será nuestro final. Dios está trabajando en esto. Tal vez su papá nunca le dijo a usted un te amo, algo que usted necesitó mucho.
Tal vez usted siempre se sintió menospreciado, rechazado. Tal vez usted creció sintiendo que tenía que competir con sus hermanos por amor, por atención, por aprobación. Pero hoy Dios le recuerda que su valor no depende de la túnica que le dieron, sino del propósito que Él puso en usted. Punto número 2. Acepte que el dolor puede ser el camino hacia su propósito. Génesis 37, ayúdenme a leer también del 18 al 28, por favor. Génesis 37, 18 al 28. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que propuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Esta escena creo que es una de las más tristes, ¿no? y crudas de la Biblia. Sé que los propios hermanos de José, dice, movidos por celos, primero pensaron en matarlo. Fíjense qué corazón tener para pensar, planear en matar a tu propio hermano. Luego dice que decidieron venderlo mejor. No, pues hay que sacarle provecho, ¿verdad? ¿Cuántos tienen algún hermano que tienen ganas de venderlo? Imagínense eso, ¿no? Su propia sangre, sus propios hermanos. Y estar planificando cómo deshacerse de él. Mientras José dice que clama en la cisterna por ayuda, dice en Génesis 37, 25, que ellos estaban ahí comiendo pan, como si nada, tranquilamente. Qué dolor tan profundo, ¿no cree? Ser traicionado por los que deberían de cuidarte. Yo sé que muchos aquí han pasado por traiciones familiares. Quizá un papá que se fue y nunca volvió. Un hermano que se aprovechó de usted. Una mamá que quizá le lastimó con sus palabras. Personas que debieron cubrirle, que debieron protegerle. Y más que nada le expusieron, lo lastimaron. Dice que José cayó en una cisterna oscura, fría, sin salida. Y muchas veces nosotros también caemos ahí. En la cisterna del abandono, la cisterna de la traición, la cisterna del rechazo. Y cuando está en esa cisterna, todo lo que escucha es silencio. A veces pensamos como que Dios se fue, como que Dios ya no está con nosotros, que el propósito que Dios tenía se ha roto, que la promesa ya no sirve. Y dice Salmos 105, 17 al 19. Alguien ayúdame a leerlo también, por favor. Salmos 105, 17 al 19. Pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era veraz. ¿A quién envió delante de ellos? A José, ¿verdad? Y dice que hasta que se cumplió, ¿qué? Su palabra, ¿verdad?
Este pasaje creo que cambia la perspectiva. Vemos que no fue una coincidencia, fue una prueba. Vemos que Dios estaba forjando el carácter de José, lo estaba preparando, y lo que parecía a lo mejor un desvío, un error de Dios, podríamos pensar, era en realidad parte del camino. La cisterna no fue el final, fue la puerta hacia el propósito. Y usted quizá puede vivir usando ese rechazo como una excusa y decir, ay, es que mis papás no me apoyaron, es que mis papás o mi familia no me dieron tal cosa o aquello, mi familia me falló. O puede usted usar ese dolor como impulso y decir, sí, ok, esto me dolió, pero Dios tiene un propósito, Dios me va a hacer crecer. Si Dios no me soltó en la cisterna, tampoco me soltará en el proceso. Tal vez alguien aquí pueda estar justo atravesando ese momento. Le han traicionado, le han abandonado, se siente atascado o adentro de esa cisterna. Pero le tengo noticias. Esa parte que a lo mejor le está doliendo, o eso que más le dolió, puede convertirse en la parte más poderosa de su testimonio, la parte más poderosa de lo que Dios hará en su vida. Y punto número 3, confía en que Dios sigue contigo aunque otros te hayan soltado. Génesis 39:2, ¿qué dice? Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. ¿Mas Jehová qué? Estaba con José. Qué frase tan poderosa y profunda, ¿no cree? José, que fue vendido como esclavo, que fue llevado a Egipto, que fue separado de su familia, de su tierra, de su idioma, de su cultura. Y lo más duro de esta parte, que fue separado de su familia. En ese momento todo parecía perdido. Ya no estaba su papá que lo amaba, que lo consentía. Ya no tenía su túnica de colores. Ya no había un hogar, una protección. Pero había algo, o mejor dicho, alguien que no se había ido. Dice que Dios estaba con él. Y esta frase de Jehová estaba con José, aquí en este capítulo se repite varias veces. En el versículo 2, en el 3, en el 21 y en el 23. ¿Y saben en qué momento se repite esta frase? Uno, cuando él es vendido. Otro, cuando él es tentado por la esposa de Potifar. Otro, cuando él es acusado injustamente. Y el otro, cuando él es encarcelado. En otras palabras, no dice que Dios estaba con José cuando todo le iba bien, ¿verdad? Cuando todo parecía marchar perfectamente. Dice, Dios estaba con José en los momentos más difíciles. Isaías 49:15 dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Quizá usted ha vivido ese abandono. Quizá le han soltado cuando usted más necesitaba apoyo. Quizá no lo defendieron cuando otros hablaron mal de usted. Quizá dejaron de creer en usted por error o por prejuicio. Y el abandono duele, ¿verdad? Duele más cuando viene de los tuyos, de nuestra propia familia. Pero aquí viene una verdad que nos ayuda a sanar. Dice que Dios no se va cuando los demás se van. Dios está con usted así como estaba con José. Deje de vivir con la frase de, es que nadie me ayudó, es que nadie estuvo conmigo. Y cámbiela por, Dios nunca me soltó. Dios estuvo conmigo. Haga memorias de esos momentos donde parecía que usted estaba solo. Y pregúntese, ¿quién le dio la fuerza en esos momentos? ¿Quién le sostuvo en esos momentos? ¿Quién le abrió las puertas?
Me imagino que la respuesta no es gente, ¿verdad? Es Dios. Hoy empiece a construir con lo que tiene. Tal vez no tiene la familia ideal, no tiene la familia que esperaba. Tal vez nadie le heredó una casa o estudios o lujos, pero tiene a Dios con usted. Y eso basta para que algo nuevo comience, para que haya una transformación. Créame que la presencia de Dios en su vida vale más que cualquier aprobación, más que cualquier cosa material. Y punto número 4, rompe el ciclo con perdón, no con venganza. Génesis 45, 1 al 8. Alguien ayúdame a leerlo también, por favor. Génesis 45, 1 al 8. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó, que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió. Acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió. Yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años, la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan 5 años más, en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria, y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa, y como gobernador de todo Egipto. José, ahora gobernador de Egipto, aquí vemos que se encuentra frente a sus hermanos, después de muchos años, aquellos hermanos que lo habían traicionado, aquellos hermanos que lo vendieron, que lo arrancaron de su hogar. Están frente a él. Dice que los hermanos tienen miedo. ¿Por qué? Porque sabían que si él quería, podría vengarse, ¿verdad? Pero aquí en lo que acabamos de leer, para mí también es una de las escenas más conmovedoras que podemos encontrar en la Biblia. ¿Qué impacto, no cree? Que en vez de humillarlos, en vez de vengarse de ellos, no puede decir, les voy a regresar lo que me hicieron. ¿Qué dice que hizo José? Los abraza, ¿verdad? En vez de vengarse, los consuela. No minimiza el dolor. No hace como si nada hubiera pasado. Pero él decide perdonar. Dice Génesis 50:20. Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. José sabía en dónde estaba su propósito, su vida, lo que estaba pasando. Dice también Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto es exactamente lo que vemos que hizo José. Él no repitió el ciclo, pudo haber seguido con ese ciclo, pero aquí José rompió ese ciclo que se venía repitiendo en su familia. Y muchas personas viven esclavas de lo que les hicieron. Sin darse cuenta, terminan haciendo lo mismo. Lo que sus padres hicieron con ustedes lo empiezan a repetir en sus hijos. El hijo que fue abandonado, ahora él abandona. La hija que fue lastimada, ahora ella está lastimando. Y sin darse cuenta. El hermano que no recibió amor, ahora es frío con sus hijos. Pero aquí podemos ver algo importante, que el perdón detiene esa cadena, rompe esa cadena. Es el momento donde el dolor ya no se recicla, sino que sana. Y perdonar no es decir que estuvo bien, no es decir, estuvo bien lo que me hicieron. Es decir, yo ya no quiero cargar con esto. Efesios 4:32
Dice, sed benignos unos con otros, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué herida familiar sigue arrastrando usted? ¿Qué es eso con lo que usted sigue cargando todavía? ¿Qué persona usted necesita dejar de odiar para comenzar a sanar? A veces decimos, yo perdono pero no olvido, ¿verdad? Una frase muy típica. Y es cierto, no siempre vamos a olvidar, pero podemos recordar sin dolor. Puedes ver a esa persona y ya no arder por dentro. Ya no te va a afectar. Hoy usted puede ser el primer José en su familia. Usted puede ser el primero en no vengarse, el primero en soltar el orgullo, el primero en decir, hasta aquí llega el odio, hoy empiezo algo nuevo. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí vemos que la familia de José no cambió primero, no cambiaron ellos. ¿Quién fue el que cambió primero? José. Usted no espere a que otros vengan a pedirle perdón. Mejor usted está lleno de orgullo y dice, no, yo no voy a dar el primer paso. Él sí quiere que venga, ¿verdad? Que Él me pida perdón. Tome la decisión usted. Hoy puede ser usted el que rompa ese ciclo. Sea usted el José que su familia necesita. Después de todo lo que vivió aquí José, vemos que él pudo haberse convertido en víctima o en vengador, pero eligió algo distinto: ser un constructor. José no eligió el dolor, pero sí eligió qué hacer con él. José no eligió la traición, pero sí eligió responder con perdón. Es algo muy importante. José tampoco eligió a su familia, pero sí eligió ser diferente a su familia. También esta puede ser la historia de usted. Isaías 61:3 dice, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Tal vez usted viene de una familia llena de cenizas, una familia llena de gritos, de una familia en la que hubo abandono, de una familia en la que hubo comparaciones, secretos que nadie habla, pero que todos cargan. Pero si pone su historia, su vida en las manos de Dios, Él puede darle la vuelta a todo eso. Porque Dios no solo restaura familias, sino que las transforma desde adentro. Usted puede ser el José de su familia, puede ser el primero en buscar sanidad, el primero en hablar con amor, el primero en romper cadenas. ¿Cómo? Con perdón. El primero en poner a Dios como el arquitecto de su vida, el arquitecto de su hogar, de su casa. Dios no ignora la realidad que hay en su familia. Dios no ignora eso. Él sabe que muchas familias hoy están en crisis, pero también sabe que hay esperanza. ¿Y dónde la hay? Es en Él. Usted puede ser ese agente de cambio en su hogar y no está solo. Sabe, yo después de mi accidente, recuerdo también, como en los casos que veía ayer, yo recuerdo que después de mi accidente todo cambió también en mi hogar. No solo para mí, para toda mi familia. De un día para otro pasamos de lo cotidiano a lo complejo. Y ahora necesitaba ayuda yo para cosas básicas, para lo más mínimo. Y eso empezó a afectar nuestra convivencia. A veces había fricción, a veces había tensiones.
lágrimas silenciosas. Y cada quien procesaba el dolor a su manera y no siempre sabíamos cómo apoyarnos. Recuerdo momentos en los que me sentía como un estorbo. Y aunque nadie me lo decía, y ellos, mis papás, mi hermano, también estaban lidiando con su propio duelo, con su propio dolor. Porque cuando alguien se lesiona, al igual que con el pecado, no es solo algo que nos esté afectando a nosotros. Toda la familia se tambalea. Pero en medio de eso, en medio de todo eso, Dios no nos dejó. Poco a poco, orando juntos, llorando, pidiendo perdón, Él comenzó a restaurar lo que parecía quebrado. Y hoy seguimos en obra, como muchas familias, pero ya no nos sostenemos con nuestras propias fuerzas, sino con su gracia. Dios usa familias disfuncionales, y no para ocultar sus grietas, sino para mostrar su gloria a través de ellas. Para terminar, dice en Isaías 58:12: los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. Y para terminar, quiero que pienses en estas 3 preguntas. Tal vez hoy tu familia está rota. Quizá hay heridas no sanadas. Quizá hay palabras que duelen, distancias que han crecido. Pero quiero invitarte a algo hoy. Que no sigas cargando con eso solo. No es tiempo de señalar, no es tiempo de acusar, no es tiempo de echar culpas. Es tiempo de sanar. Es tiempo de unirnos como familias, de volver a mirarnos como esa familia, de pedir ayuda, de soltar el orgullo, de dejar de aparentar. Y quiero terminar con estas preguntas que pueden marcar el inicio de una etapa para usted y para los suyos. Número 1. ¿A quién necesita usted perdonar hoy? No para justificar lo que le hicieron, sino para dejar de cargar lo que le pesa. Número 2. ¿Qué heridas familiares necesito entregarle a Dios? Tal vez algo que usted escuchó de niño que todavía está arrastrando, algo que no se dijo pero le dolió. Hoy usted puede poner eso delante de Dios. Tercera pregunta, diga: ¿estoy dispuesto a ser el José de mi familia, aunque me cueste? Porque sí, cuesta, no es fácil, pero créanme que vale la pena. Dios no busca familias perfectas, Él busca corazones dispuestos. Y si su respuesta fue sí a estas preguntas, hoy quiero invitarle a usted a que entregue esas cargas a Dios. No como alguien que se rinde. Bueno, sí como alguien que se rinde, pero a Dios. Pero también como alguien que empieza a construir. Dígale a Dios: Señor, mi familia no será definida por lo que fuimos, sino por lo que tú ya hiciste en esa cruz. Yo quiero ser parte de la restauración, no del daño. Dígale a Dios: Señor, hazme un instrumento de unidad. Que tu gracia repare el dolor que quebró. Antes de orar, quiero invitarle que cierre sus ojos un momento, que meditemos en esto. Piensa en su familia.
Piense, sí, en los buenos momentos, pero también piense en esos dolorosos momentos. Piense en las palabras que a lo mejor en algún momento le marcaron, en los silencios que pesaron, que le dañaron, en las veces que sintió usted que nadie lo defendió. Piense en esas veces que a lo mejor usted se esforzó para ser distinto, pero que no lo entendieron. Quizá usted lleva años cargando con culpas que no eran de usted. O tal vez usted mismo hirió a alguien que ama sin darse cuenta. Pero hoy está aquí. Y eso significa que Dios no ha terminado con usted. Sí, quizá usted no eligió a su familia, no eligió el pasado, pero hoy usted puede elegir perdonar. Hoy usted puede ser parte de lo nuevo que Dios quiere construir. Créame que Dios puede usar incluso las partes más rotas de su historia, las partes más rotas de su vida, para escribir algo hermoso. Hoy pídale que comience con usted. Hoy es el día de extender la mano. Es el día de invitar a papá o a mamá a orar con usted, o a sus hijos. De decirle a su hermano, te perdono. De acercarse a su hermano en la fe y decirle, necesito apoyo. Ora conmigo. Padre, muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Como iglesia hoy venimos delante de ti reconociendo que te necesitamos profundamente, como personas, como familias. Tú conoces, Señor, cada hogar representado hoy aquí, Señor. Tú conoces cada hogar representado en esta iglesia. Y tú sabes lo que pasa cuando se cierran las puertas, los conflictos que aún duelen, las palabras que se dijeron y las que nunca se dijeron. Señor, te pedimos que tú traigas sanidad a nuestras casas. Sana los corazones de padres, de hijos, de matrimonios desgastados, de hermanos que dejaron de hablarse, Padre, de abuelos que oran en silencio por su familia. Hoy creemos que tú eres capaz de restaurar lo que parecía perdido, que tú puedes levantar familias donde ahora solo hay ruinas, que puedes encender amor donde solo queda la costumbre, los hábitos. Señor, te pido que tú comiences una obra nueva en nuestras casas, en nuestros hogares, que en medio de nuestras disfunciones familiares, Señor, se vea tu gracia, tu perdón y tu poder, Padre. Ayúdanos como iglesia a ser un lugar de refugio, Señor, donde cada persona, sin importar su pasado familiar, pueda ser abrazada, Padre. Que seamos una iglesia que podamos abrazar, discipular y restaurar. Levanta en esta congregación hombres y mujeres como José, personas, Señor, que rompen ciclos, que perdonan lo imperdonable y que deciden construir contigo, aunque a veces cueste, aunque a veces duela, Padre. Hoy creemos por fe, Padre, que nuestras familias no serán definidas por el dolor, sino por lo que tú vas a hacer en ellas, Padre. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus
tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña